Buenas tardes, mi nombre es Orlando Vicente Manuel y agradezco al maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez por haberme invitado a este micro taller en el Día Blanco 2025. El tema que hoy presento lleva como título Fomento de ambientes escolares armónicos. Y me parece que es muy interesante y necesario hablar de este tema, sobre todo porque en el contexto mexicano se ha buscado a partir de algunos años anteriores, cerca del 2012, fomentar estos ambientes armónicos. De hecho, la Ley General de Educación en México, en su artículo 12, nos habla, nos dice, podemos leer a través de este apartado en el artículo 12, que es muy importante, que todas las instituciones educativas deben impulsar el desarrollo y el desarrollo humano integral para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente pues en aquellas regiones que se ejerce maltrato contra la niñez y contra las mujeres. Y bueno, esto a nivel nacional es un tema que por el momento está siendo puesto con más auge en la mesa de discusión académica porque el problema no ha disminuido, ha incrementado la violencia en contra de la niñez y en contra de las mujeres. Pero también en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 57 específicamente, nos habla que la educación en todos los niveles, pero especialmente en educación media superior, eh, debe fomentar el conocimiento de los propios derechos, el desarrollo armónico de las potencialidades de las y los adolescentes y por supuesto que también las autoridades educativas federales, estatales, deben contar con protocolos de actuación para los casos de violencia. ¿Por qué la Ley General de Educación y por qué la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hacen hincapié, enfatizan la situación de violencia? Porque la violencia es lo contrario a generar ambientes armónicos en cualquier lugar, ¿sí? Pero sobre todo y específicamente en este micro taller estamos hablando de la escuela. Y también es importante señalar que la escuela es un lugar que puede convertirse en un lugar de protección o en su defecto un lugar inseguro para las y los adolescentes. La imagen que podemos observar acá nos habla de cómo el salón de clases puede ser el único lugar de luz para que las y los adolescentes puedan ser ellos mismos, puedan aprender a resolver sus conflictos. O en otro caso, la escuela también puede ser un ambiente que propicie actos de violencia, de vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces, la escuela representa la pluralidad de las creencias religiosas, de la identidad de género, de habilidades e intereses, así como la suma de todos esos contextos sociales que tienen que ver también con la economía, con la cultura, con lo étnico, y en ese espacio es donde todos estos factores contrastan entre sí y a partir de ahí se pueden generar ambientes armónicos en las escuelas o caso contrario puede generarse ambientes de violencia. También por eso es importante considerar la escuela como parte de generar ambientes armónicos o también generar ambientes violentos. Eso no se descarta. Lo ideal, utópicamente, sería que la escuela sirviera para generar esos ambientes armónicos entre las personas. Y también vamos a percatarnos que cuando hablamos de ambientes armónicos, por lo menos desde la psicología social educativa, vamos a hablar de habilidades socioemocionales que se espera que las personas desarrollen y encuentren también en los espacios educativos. A través de estas habilidades socioemocionales es como se pueden ir gestando ambientes
armónicos, ambientes de paz. Y bueno, una de las primeras habilidades socioemocionales es la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Aquí es importante la figura del docente, de las docentes, de los docentes. ¿Por qué es importante? Es importante porque la comunicación asertiva tiene que ser fomentada en el trabajo colaborativo, en dar espacio a las y los alumnos para ver cómo se sienten en el trabajo colaborativo, qué les está pareciendo el ambiente de clase, con qué se sienten a gusto, con qué no se sienten a gusto, y esa expresión de los sentimientos y emociones que también lo podemos ver en el cuadrito verde, que es el reconocimiento propio de las emociones y expresar las emociones sin miedo y de manera adecuada, propicia una comunicación asertiva y un trabajo colaborativo. Entonces, cuando hablamos de las habilidades socioemocionales, no solamente estamos hablando de la comunicación asertiva entre compañeros, entre iguales, sino también entre profesores, entre docentes. Creo que eso es muy importante porque el hablar con el ejemplo, el poner sobre la mesa de los alumnos, el que podemos como docentes llevar un trabajo y una comunicación asertiva, creo que es importante también. Entonces, las habilidades emocionales, cuando hablamos de la escuela, hablamos no solamente de los alumnos, sino también hablamos de las y los profesores. Y bueno, ¿cómo se fomenta un ambiente armónico? A través del respeto a la diversidad y tolerancia, que precisamente es lo que la Ley de Educación, la Ley General de Niños y Adolescentes en México trata de promover, ese respeto a la pluralidad, a la diversidad de ideas y sobre todo el hecho de generar esas habilidades de tolerancia. Es muy importante tolerar a aquellas personas que profesan un credo diferente a nosotros. Es muy importante que las y los alumnos aprendan a ser conscientes de que hay personas que pertenecen a otros lugares, no necesariamente a la Ciudad de México, que pertenecen a un grupo originario, que pertenecen a una identidad sexodiversa. Eso es muy importante fomentarlo para que se genere un ambiente armónico en la escuela. Pero también es importante este tema de la disciplina como un concepto mal visto, mal planteado, donde se abusa del poder, etcétera. Sin embargo, la disciplina como parte de una participación y responsabilidad democrática es sumamente importante para generar esos ambientes armónicos. El hecho de enseñarnos a establecer límites emocionales, límites físicos, esos límites simbólicos que están presentes o que se deben mantener en las comunidades educativas es muy importante para generar ambientes armónicos de calidad y no solamente por obligación, sino porque estamos siendo conscientes de que estamos trabajando con personas que están en una fase importante de la vida como es la adolescencia y que la escuela puede propiciar a través de esos ambientes armónicos las habilidades emocionales para enfrentar situaciones momentáneas y situaciones a futuras, para promover la creación de esquemas mentales que valoren no solamente los sentimientos propios, sino también los sentimientos y los pensamientos de los demás. Y lo contrario a los ambientes armónicos es la violencia que se puede manifestar en los planteles educativos, ¿sí? Y la violencia pues tiene diferentes manifestaciones, hay diferentes formas de acercarnos a estudiar la violencia. Pero en este sentido, a mí me gustaría brevemente proponer que la teoría de las representaciones psicosociales de Moscovici generada a partir de los años 60, nos proporciona una aproximación de cómo no es un ambiente armónico en la escuela.
Y en primer lugar, hablamos de que en el ambiente de la escuela, en el ambiente de la violencia, encontramos a la dinámica del abusador, que generalmente se va a describir como el popular. Y también existe un abusado, que es el que es rechazado, el que es ignorado. Y tanto el abusador como el abusado tienen ciertas características para interactuar en ese círculo violento. Entonces, a través de las representaciones psicosociales propuestas por eh, Moscovici, de las representaciones sociales, hablamos de que el rol y el estatus que se asigna a una persona, a un compañero, en ocasiones depende los actos violentos que se generan entre compañeros. Y bueno, hablamos de la dinámica de los populares. La dinámica de los populares generalmente son las personas que tienen mayor fuerza física, un poder económico diferente al de las otras personas. En fin, hay muchas características de los populares, pero que en el ambiente armónico que se trata de crear, el rol y el estatus que se le asigna a un compañero o a una compañera, pues es un medio, por decirlo de alguna manera, o es un factor que puede generar actos de violencia. Generalmente está documentado y esto lo presento porque es parte de una investigación que surgió en una de las preparatorias de la Ciudad de México, donde estudiamos la percepción que tienen las y los adolescentes de la violencia, y entre esas percepciones está la dinámica del rol y la dinámica del estatus. Pero también los ambientes armónicos pueden romperse, pueden venirse abajo a través de esta representación social que tiene que ver con la identidad. Es decir, la violencia está generalizada en los ambientes escolares, a veces de manera inconsciente, a veces de manera consciente, pero a través de ciertos actos genera identidad. Por ejemplo, las diferentes formas de expresar de los compañeros, las abreviaturas de frases insultantes, por ejemplo, o emitir el nombre de un compañero por un apodo, y eso puede ser una forma de expresión que algunos pueden considerarla como parte de las y los adolescentes. Entonces, la violencia, lamentablemente, a través del lenguaje, está siendo una manera en que los jóvenes, en que los niños, incluso las niñas, las y los adolescentes, están generando esos círculos violentos donde no existe, pues obviamente, la armonía. Y bueno, también hay una representación social que nos lleva a pensar que los urge proponer ambientes armónicos desde la diversidad. ¿Por qué? Porque hablamos de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver en este sentido de esta investigación con aquellas personas que son propensas a ser víctimas de actos violentos. Encabeza esta lista las mujeres, los que tienen una orientación distinta a la heterosexualidad, los que viven fuera de la ciudad, incluso los que poseen alguna discapacidad física, las personas que pertenecen a una comunidad indígena propiamente, y los que profesan algún credo religioso distinto al catolicismo. Esta representación que se hace de la violencia, pues, irrumpe lógicamente los ambientes armónicos que se pretenden construir. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta que también es importante que analicemos una construcción social que se ha hecho de la violencia, una representación social como es la aceptación de la violencia como parte de la vida cotidiana, la aceptación del derecho a utilizar la violencia como un acto de defensa física, verbal o para ampliar la confianza en las relaciones humanas entre compañeros, que eso tiene que ver con la identidad, pero también la aceptación del derecho masculino a ejercer violencia de pareja a mujeres y a otros hombres con otra preferencia sexual distinta a la heteronormalidad. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad. Entonces, la violencia
se está aceptando, pero considero que así como se ha aceptado esos actos violentos, también se pueden aceptar actos de tolerancia, de respeto, de comunicación, de valorar los sentimientos de los demás. Creo que no está lejos de la realidad si todos los agentes educativos participamos en ella. Y bueno, esta es una gráfica que muestra la representación psicosocial que se hace de la violencia física en las preparatorias de la Ciudad de México o en el nivel medio superior. Y bueno, la violencia física tiene que ver con la corporalidad, con los gritos, con los empujones, con los golpes, con lanzar objetos, con jalones de cabello, con patadas, etcétera. Y el daño siempre está dirigida al cuerpo. Por eso es una representación psicosocial, la corporalidad, y de ella hay unas construcciones alrededor de ese concepto que tiene que ver con el cuerpo, con el daño al cuerpo. Y bueno, qué representación psicosocial de la violencia verbal y gestual hacen las y los adolescentes en la educación media superior? Pues a través de la diferencia, el no respeto a la diferencia y a la sana convivencia. Y aquí hay variantes muy interesantes en esta representación psicosocial que tiene que ver con las palabras antisonantes, con los apodos, con los gestos y otras. Y bueno, también la violencia psicológica está representada en el nivel medio superior por el daño emocional, ese daño que puede ser eh, momentáneo, según las capacidades, las habilidades socioemocionales de las y los alumnos, o puede ser a futuro, a largo plazo. ¿Por qué? Porque en la violencia psicológica se dan las humillaciones, los apodos y los rumores. Pero también es importante pensar, o invito a pensar, que una de las representaciones psicosociales de la violencia sexual tiene que ver con la imitación. ¿Por qué invito a pensar? Porque muchos de nuestros adolescentes pues están inmersos en las redes digitales donde pueden observar algunos comportamientos sexuales y sexogenitales y reproducirlos en las relaciones con sus parejas. Entonces, una de la representación psicosocial de la violencia sexual tiene que ver con los actos no consensuados, con obligar al uso de sustancias psicoactivas de las y los adolescentes en las relaciones sexogenitales, por ejemplo, el uso de poppers o el uso de otras sustancias. Y esto tiene que ver en mayor medida con esa imitación que las y los adolescentes hacen de lo que observan, de lo que experimentan en las redes digitales. Y bueno, una de la representación psicosocial de la violencia tiene que ver, la violencia sexual ya la vimos, perdón, también tiene que ver con la violencia física, tiene que ver con la violencia sexual y con la violencia psicológica. Es decir, que en este tipo de violencia hay otras variantes como es la violencia física, la violencia psicológica. Por eso la violencia sexual está en el centro de esta tabla para pensar que una violencia no puede, una categoría violenta o una tipología violenta no puede existir las, sin las otras tipologías de la violencia. Y bueno, también podemos en la gráfica, podemos ver que también existe una violencia que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de WhatsApp, de TikTok, de Twitter, de Instagram, de Facebook, que es una violencia que se da a través de acoso a mujeres adolescentes, a través de humillar a las mujeres sobre todo. Los estudios y sobre todo esta investigación nos informa que las mujeres son más propensas a este tipo de violencia, a la violencia digital. Ahora, este,
También hay una representación psicosocial de la violencia que es muy interesante, que es la justificación. La violencia se justifica en la comunidad de adolescentes con los que se llevó a cabo esta investigación. ¿Por qué se justifica? Porque generalmente el victimario ha experimentado situaciones difíciles en casa, como la falta de amor, como el abandono, etcétera. También por el consumo de alcohol, por el consumo de algunas sustancias, por el lugar donde está la escuela. Entonces hay muchos justificantes o muchos factores, mejor dicho, que pueden volverse como justificantes en las y los adolescentes. Ahora, el impacto de la violencia tiene que ver con tres cosas, sobre todo en la escuela, con los problemas psicológicos, con los problemas cognitivos y con los problemas físicos. Dentro de los problemas psicológicos estamos hablando que hay alumnos y alumnas que están teniendo una sintomatología depresiva, ansiosa. En cuanto a los problemas cognitivos, son aquellos alumnos y alumnas que tienen poca concentración en clase, que prefieren abandonar el salón de clase. Bueno, hay muchos otros factores y entre los problemas físicos tenemos problemas como esas heridas físicas, como también lo que provoca esa violencia física, sobre todo al cuerpo, que muchas veces no es visible, que es ocultada por los estudiantes. Y bueno, en este día blanco quiero agradecerles por haber sido parte de este microtaller que presenta sobre todo cómo en México se está procurando fomentar ambientes armónicos y cómo lo contrario tiene que ver con la violencia. Y he presentado algunos resultados que he encontrado en algunas preparatorias de la Ciudad de México. Así es que quiero agradecer al maestro Raciel por darme esta oportunidad y bueno, a seguir fomentando ambientes armónicos. Creo que hay muchos recursos para poder lograrlo. Muchas gracias.